En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Estamos celebrando hoy el jueves de Pentecostés. Continuación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, habiendo convocado Jesús a sus 12 discípulos, les dio potestad sobre todos los demonios y para curar las enfermedades. Y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar enfermos. Y les dijo: No toméis nada para el camino, ni bastón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis 2 túnicas. Y en cualquiera casa que entrareis, quedaos allí, y no salgáis. Y donde no fuereis recibidos saliendo de aquella ciudad, sacudid hasta el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos. Y saliendo recorrían las aldeas, evangelizando y sanando por todas partes. Lección de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Felipe, bajando a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, y las gentes escuchaban atentamente unánimes las cosas que Felipe decía, oyendo y viendo los prodigios que obraba, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces. Asimismo, gran número de paralíticos y cojos eran sanados, con lo que se produjo gran alborozo en aquella ciudad. Y del Tratado de la Verdadera Devoción a María, que seguimos todos los días, porque es para los apóstoles de los últimos tiempos. Punto número 8. Todos los días del uno al otro confín de la tierra, en lo más alto del cielo y en lo más profundo de los abismos, todo pregona y exalta a la admirable María. Los 9 coros angélicos, los hombres de todo sexo, edad, condición, religión, buenos y malos, y hasta los mismos demonios, de grado o por fuerza, se ven obligados, por la evidencia de la verdad, a proclamarla bienaventurada. Todos los ángeles en el cielo, dice San Buenaventura, le repiten continuamente: Santa, Santa, Santa María, Virgen y Madre de Dios, y le ofrecen todos los días millones y millones de veces la salutación angélica: Dios te salve María, prosternándose ante ella y suplicándole que por favor los honre con alguno de sus mandatos. San Miguel llega a decir San Agustín: aun siendo el príncipe de toda la milicia celestial, es el más celoso en rendirle y hacer que otros le rindan toda clase de honores, esperando siempre sus órdenes para volar en socorro de alguno de sus servidores. Bien. Precioso texto sobre María Santísima. Okay. Bien, hoy, a raíz de algunas preguntas que me hicieron, me parece oportuno contestarlas de manera pública, sin dar nombres, por supuesto, quien me hizo las preguntas, para que sirvan para todos. Son respuestas que sirven para todos. Y las preguntas son con respecto a la tesis Cassisiacum, o también conocida como de Papa Material y Papa Formal, de la cual nosotros decimos que es una herejía. Otros dicen que no.
hablé ayer de esto un poco. Entonces vamos a establecer algunos parámetros, me parece, y tratar de responder a esas inquietudes que me hacen de modo privado. Para poder hablar de la tesis y entenderse entre dos interlocutores, para que el interlocutor entienda el gravísimo error. Es una materia muy, pero muy grave. Es necesario investigar antes. No se puede hablar de la tesis así simplemente en un mensaje de WhatsApp. De lo contrario, se corre el riesgo de no comprender bien lo que uno quiere decir acerca de la tesis. Se corre el riesgo de malinterpretar por parte de los interlocutores y también tergiversar las cosas diciendo lo que uno dijo o no dijo para mal, lamentablemente. Entonces, no se puede hablar de la tesis simplemente. Hay que tener fundamentos in re, hay que tener bien en claro los conceptos filosóficos, y entiendo que no todos están capacitados para eso. Por eso mucho cuidado quien se pone a juzgar o determinar una cierta conclusión sobre la tesis sin tener esos fundamentos, esos elementos filosóficos. Y ahora voy un poquito más. Antes de ser un error teológico, de lo cual todos estamos de acuerdo, los que estamos en contra de la tesis decimos que es un error teológico, la tesis es una abominación filosófica. Y me parece que para la discusión de la tesis hay que comenzar por la filosofía, como es la discusión de todo tema teológico. No se puede hacer teología sin filosofía. No se puede. En el seminario, si bien yo estudié en un seminario muy modernista, digamos, si uno quisiera decirlo ahora, el del Instituto del Verbo Encarnado, pero era lo más correcto en cuanto a la doctrina, en cuanto a la filosofía dentro del modernismo. La filosofía en el seminario que nosotros tuvimos la hemos estudiado durante 7 años. 7 años, todos los años, haciendo preparación de jornadas tomistas, como las llamábamos, yo no pertenezco más, todos los años preparando un estudio para ser presentado en público delante de los demás seminaristas y sacerdotes entre comillas, ciertamente. Pero bueno, eso da un entrenamiento. Se le puede criticar que sea modernista, pero la filosofía y la teología de Santo Tomás de Aquino estaba allí. Como cualquier persona que no sea o que no haga estudios, para sacerdocio, puede acceder a una filosofía tomista y teología tomista. Nadie está exento, puede hacerlo tranquilamente. Entonces, yo vengo de un seminario en donde tenemos ese entrenamiento. A mí me califican de modernista porque estuve en el modernismo. Sí, es verdad, todos hemos estado en el modernismo, lo digo de una manera casi segura, casi 100%, todos hemos nacido en una cuna modernista. Por la gran... por el gran desajuste que hay en la iglesia. Bien. La tesis es una abominación filosófica.
Y claro, los que hablan de la tesis, como el padre Letoranta, que tiene un video magnífico que refuta muy bien la tesis, de la cual yo me serví para preparar el sermón de Navidad que tanto me critican, y creí entenderlo bien, al padre Letoranta. El padre Letoranta en ese video no la califica de herejía, y es comprensible, porque él no la puede definir como tal, porque no es autoridad. Entonces, yo lo comprendo al padre Letoranta. Pero eso no quiere decir que en su mente o en su concepción filosófica, el padre Letoranta no piense que la tesis es una herejía. No lo dice, pero es evidente porque lo da a entender. Si uno lo ve bien atento al video, sin mala voluntad, llega a la conclusión, aun cuando no lo diga explícitamente, de que la tesis es una herejía. Lo da a entender muy bien. Entonces, la tesis es una abominación filosófica. ¿Y por qué digo esto? Porque atenta contra la realidad. Atenta contra la realidad. O sea, describe una cosa o una situación que no es real. Es un engaño. Entonces, y a nadie le gusta ser engañado. Y para poder entender ese engaño hay que tener estos elementos filosóficos y teológicos. De lo contrario, no se puede entender que es un engaño. No existe lo que los de la tesis proponen, una cosa tal en la realidad. Es imposible. Es imposible que eso exista en la realidad. A ver, es tan imposible como el travestismo, que a todos nos repugna. Es tan imposible como que un hombre se convierta en una mujer. Imposible. Podrán hacer todo lo que quieran, pero no se puede convertir. Sigue siendo hombre para siempre. De ahí que podamos llamar a la tesis un travesti. Si no la quieren llamar herejía, es un travesti. ¿Y por qué? Ya lo dije, no tiene fundamento in re. Por eso, para responder a las preguntas que se me hacen, yo les contesto que deben investigar la filosofía perenne de Santo Tomás de Aquino y aprender la metafísica de Santo Tomás de Aquino. Sobre todo, hay que aprender todo, ciertamente, la cosmología, la antropología, la lógica, la teodicea, pero principalmente la metafísica. Sin la metafísica no se puede entender la Eucaristía, por ejemplo. No se puede entender la presencia real de nuestro Señor Jesucristo en la Eucaristía. Nadie sería capaz de explicar lo inexplicable y lo inentendible al ser humano. Y además de investigar la filosofía perenne de Santo Tomás de Aquino y toda su metafísica, lo cual lleva años de estudio, debe investigar también la teología patrística milenaria de la Iglesia, ver qué han dicho todos los santos padres acerca de este tema tan controvertido como es la de un papa material. Entonces, estudien, por favor, y estudien bien esto. Y si ustedes estudian bien esto, podrán llegar a sus propias conclusiones y no necesitarán preguntar. De lo contrario,
se quedarán con las medias verdades que les dicen en los videos y nunca podrán amar la verdad. Los videos, hay videos buenos, pero la mayor parte son una pérdida de tiempo. Y hay allí un truco del demonio, que es quitarles el tiempo. En vez de ver videos todo el día, o en vez de estar tratando de discutir la tesis sin tener estas herramientas todo el día, póngase a orar, a rezar para que Dios le dé luces y entendimiento, y estudie. Mire qué fácil y qué lindo que es. Qué lindo, porque da una satisfacción muy grande entender la verdad cuando uno la estudia y la pone en oración, como hacía Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino aprendió más de rodillas, parece algo que lo dice siempre, aprendió más de rodillas que haciendo sus propias deducciones. Entonces Dios le va a dar la luz si en vez de emplear ese tiempo en ver videos que no sirven y en ver o en meterse en conversaciones que no sirven, si se pone de rodillas a rezar y estudiar la verdad. No he encontrado yo en la tradición, yo que vengo del modernismo y que me convertí tarde, como algunos me dicen, me caí del catre, bendito sea Dios, porque me hizo pasar, gracias a que estuve en el modernismo, como dije al principio, me hizo pasar por todo un entrenamiento filosófico que yo nunca me imaginaba que iba a ser de esa manera. Bendito sea Dios que estuve allí, realmente muy agradecido al Instituto del Verbo Encarnado. No he encontrado en la tradición un sacerdote verdadero que entienda la metafísica de Santo Tomás de Aquino. Y esto parece un orgullo de mi parte, pero no es un orgullo, es la realidad. Yo no quiero ser soberbio o sonar a soberbio. Tampoco yo entiendo toda la metafísica de Santo Tomás de Aquino, porque siempre fui malo para la filosofía, pero tengo el entrenamiento. Pero lo que sí quiero decir es que al menos ese entrenamiento me permite darme cuenta y que tengo que seguir estudiando. Lo digo humildemente, no me jacto de nada. Pero ese entrenamiento me da la posibilidad de entender que los demás no tienen esa metafísica de Santo Tomás de Aquino. Lamentablemente, como a mí me gustaría que fuera, o como realmente la realidad debería ser. Para un sacerdote, lo digo, y un obispo más. Dije que no he encontrado ninguno, pero no estoy diciendo la verdad. Un sacerdote que lamentablemente ya ha fallecido y que no tuve la oportunidad de conocerlo personalmente porque me abortaron el intento apenas llegué a Colombia. Apenas saqué mi pie del avión, me prohibieron ver a este sacerdote y nunca más lo pude ver y ya murió. Es el padre Basilio Méramo. El padre Basilio Méramo tenía las ideas filosóficas muy bien claras. Aunque claro, para detractores era un ignorante, un agresivo. Es verdad, su lenguaje es un poco agresivo, o bastante agresivo, pero era tildado de ignorante. Y claro, para quien no entiende la filosofía tomista, el otro es un ignorante. Es evidente. Y este no entender la filosofía tomista me parece que es el error fundamental de la fraternidad. Y de allí provienen todos, o la gran mayoría, de los que hoy propugnan la tesis, o que la medio defienden,
no acusándola, permitiéndola, digamos, por temor a que se opongan a la corriente, y no tienen la valentía de denunciar semejante abominación filosófica. Me parece que el error o el mal espíritu que viene de la fraternidad y de los que han salido de la fraternidad, que siguen cargando con ese mal espíritu en contra de otros temas que no vamos a entrar ahora, como la infalibilidad, el desprecio por la parucía, por el reino de nuestro Señor Jesucristo en la parucía, en fin, y otros temas más, viene de un error fundamental, que es no tener la filosofía de Santo Tomás de Aquino. De hecho, yo he escuchado a personas decir que el padre Basilio Méramo dijo, y lo creo, que cuando el padre Basilio en el seminario estaba en Ecón, creo que es Suiza, no le enseñaban Santo Tomás de Aquino, y que él tuvo que leer la Suma Teológica, la leyó 2 veces a escondidas, supongo yo que por temor a que le prohibieran, no sé. Lo digo porque tengo también el caso de un compañero mío en el IBE, que antes de entrar al IBE estuvo en el seminario de Córdoba, aquí en Argentina, súper modernista, el seminario lleno de afeminados, etcétera, etcétera. Y claro, este muchacho de muy buena intención, de muy buena propósito, estudiaba las cosas que le daban en el seminario para poder pasar las materias, nada más. Pero bajo cuerda o escondidas estudiaba Santo Tomás de Aquino. Entonces conozco 2 casos, el padre Basilio Méramo y este compañero mío, a quien aprecio mucho, que Dios quiere le dé la gracia de dar el paso de convertirse a un verdadero sacerdote, de ser ordenado verdaderamente. Pero algunas personas muy bien intencionadas en el seminario entonces hacen el estudio paralelo de Santo Tomás de Aquino, porque en el seminario simplemente no se lo dan. Y eso me consta entonces de lo que me dicen del padre Basilio Méramo. El padre Basilio Méramo estudió Santo Tomás de Aquino solo, porque no tenía otra, no tenía maestros que se lo enseñaran. Claro, aquí es necesario que yo diga los errores del padre Basilio, con el cual yo no estoy de acuerdo en estos puntos, porque si no van a decir, yo también cometo los mismos errores que él. No, cuidado, no lo sigo al padre Basilio en todo, pero sí alabo su agudeza filosófica, que es lo que a mí me atraía y quería conocerlo por eso. El padre Basilio no supo manejar bien el tema del tuxismo, y de ahí es que se pelea con Monseñor Altamira, cuando era padre Altamira, y que llega a decir que el padre Pío no es sacerdote, en fin. Bueno, eso yo no estoy de acuerdo. Ahí se equivoca el padre Basilio Méramo, y hizo grandes escándalos, bueno, pero perdonémoselo, como tenemos que perdonarnos, que es lo que nos enseña el Evangelio, ¿no? Queremos seguir el Evangelio de Cristo, bueno, tenemos que perdonar si el otro se arrepiente, y yo supongo que el padre Basilio se arrepiente, pero allí comete un grave error el padre Basilio. Y también comete un grave error con el tema de la infalibilidad papal. El Papa es infalible tanto en el magisterio ordinario como extraordinario, y tengo entendido que él dice que no, que solamente en el magisterio ordinario. Bueno, es un grave error, una herejía realmente. Pero no vamos a entrar hoy en estos temas. Solamente quiero decir que yo en estos 2 temas que él se equivoca, yo no estoy de acuerdo con él, para que después no digan otra cosa de mí. Bien. Pero que sabía bien la metafísica de Santo Tomás, el padre, sí la sabía, y es indiscutible.
yo escucho los sermones del Padre, los sermones viejos. Tiene como más de 10 años de sermones grabados en su página. Y la verdad que son un placer para el oído filosófico. Son un placer. Sirven para los sacerdotes. Y bueno, ahí también sirven para poder discutirle a él, aunque yo no esté presente, pero para uno mismo afinar lo que él está diciendo como error. Porque para un sacerdote, imagínense, es muy difícil escuchar sermones de otro sacerdote porque la mayoría de los sermones aburren. Aburren los sermones. Pero los del Padre Méramo jamás aburren. Realmente sacándole todo lo que tiene de sus gritos y sus malos modales y sus palabras soeces que yo no comparto para nada. Pero bueno, tampoco quiero desprestigiarlo, digamos, por eso. Alabo su filosofía. Bien, no comparto sus soeces, para nada. Bien, entonces esta es mi respuesta a las 4 preguntas que me hicieron ayer. Investigar muy bien la filosofía metafísica de Santo Tomás de Aquino, si quiere tomar nota. Primer punto, estudiar la filosofía metafísica de Santo Tomás de Aquino. Una vez que se hace eso, que lleva tiempo, estudiar la teología de la patrística, que es lo que han dicho todos los santos padres sobre o en relación a la posibilidad de un papa material. Y después podemos sentarnos en la mesa con un cafecito o un mate, como hacemos en Argentina, y ahí podemos discutir la tesis. Pero no perdamos el tiempo en idas y venidas de WhatsApp. Yo tengo muchísimas cosas también que hacer y que estudiar. En ese tiempo que se me quita por tener que responder cosas que no tienen sentido porque no van a entender, uno puede, y yo debo rezar y estudiar más. Todos los días tengo que estudiar más. Es impresionante todo lo que me falta estudiar. Bien, si no se hacen esos temas, esos puntos, como dije, la filosofía y la teología patrística, no se va a entender nada de la tesis o de lo que uno trata de decirle sobre la tesis. Entonces, haga esto. Se lo aconsejo de todo corazón, con toda humildad, con todo amor, con todo aprecio, porque aprecio a esa persona que me lo escribió, y verá que despertará un amor por la verdad, por valorar su tiempo en conocer la verdad. Sinceramente, me despido de usted, es una especie de carta pública. Aprecio el valor de su alma. Le deseo todas las gracias de Dios para que Dios le ilumine su inteligencia y capacidad de entender la realidad. Y esto lo pido también para mí y para todos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.